sillas, ¿eh? Bueno, lo que por supuesto estáis viendo que estamos en un evento especial. Tenemos el privilegio y el honor de recibir una persona que viene desde Estados Unidos, que pertenece a una de las familias con más trascendencia en este negocio. Lleva más de 50 años desarrollando este negocio y, por supuesto, le avala una calificación nada equiparable a lo que tenemos en este país. Es doble embajador corona. Viene a trasladarnos los conocimientos y la manera que él ha podido entender este negocio y nos va a trasladar algunos consejos que nos permitan también llegar a los resultados que él tiene. No le voy a robar más tiempo y vamos a dar paso a recibirlo con un fuerte aplauso a Yager. Hola, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? Poquito español, that's all I know. It's good to be with you tonight. Es genial estar hoy con vosotros. This is Francisco, my new friend. Soy su nuevo amigo. So Francisco's going to explain everything to you tonight, and I'm just going to stand here and listen. Is that okay? Sí, bueno, que ahora mismo yo voy a explicarlo todo esta noche y él va a escuchar. No, just kidding. But it's great to be with you tonight. I'm going to share a little bit of information with you on many different topics. Hoy voy a compartir con vosotros algunos instrumentos, algunas herramientas que vamos a utilizar en el negocio. I know some of you are already in our business, and some of you may be taking a look tonight. Sé que algunos de vosotros formáis parte del negocio y otros simplemente queréis echar un vistazo para ver en qué consiste. But I'll be talking to all of you. Pero os hablo a todos vosotros. But mostly to the brand new people. Pero principalmente a los nuevos. And I'm going to, first, before I get started, introduce my wife, Rhonda. Antes de nada me gustaría introducir a mi mujer. It's good to be with you in Spain. I've been to different cities, but never here. Es genial estar con todos vosotros aquí en España. He estado en otras ciudades, pero nunca en esta. And tonight I'm going to, as I said, talk about many topics. Esta noche, como he dicho, voy a hablar de varios temas. And let's see, I might have some markers, maybe not. But it will be difficult for me to write on the board without anything to write. Va a ser complicado para mí escribir sin nada que escribir. Maybe I'll do. Arriba. Excellent. See now, first lesson. I'll never be too shy to ask about what you need. No seáis tímidos de preguntar por lo que necesitéis. Now tonight we're going to talk about a lot of things, but the number one thing we're going to talk about is success. Esta noche vamos a hablar de muchas cosas, pero la primera de las que vamos a hablar es sobre el éxito. I'm going to talk about myself just a little bit so you know who I am and where I come from. Voy a hablar también un poquito sobre quién soy yo para que conozcáis de dónde vengo. The opportunity that I'm going to talk about, we've been involved, my family, myself, have been involved for over 50 years. La oportunidad de la que estoy hablando me ha involucrado a mí, ha involucrado a mi familia durante más de 50 años. It's a multi-generational opportunity. Es una gran oportunidad. And Rhonda and myself have been in Spain for the past week, up in the Barcelona area. La semana pasada yo estuve con mi mujer en Barcelona. And we've been with a lot of our business friends celebrating achievement there. Y estuvimos con algunos de nuestros compañeros celebrando en una jornada de celebración con ellos.
what I'm going to share with you tonight, as I said, I've been involved in the business that I'm going to share with you actively for about the past 20 years. El negocio que voy a enseñaros ahora, yo he estado activo en él durante aproximadamente unos 20 años. I've been around this all my life. He estado alrededor de esto durante toda mi vida. And so some people take a look at this and they say, well, will this opportunity last? Will it survive? Will it last many years? Will this opportunity be around, still be here in the next 10 or 20 years? Esta oportunidad va a estar aquí durante los próximos 10 años. And so the important thing I want you to know is it has longevity. La primera cosa de la que quiero hablar es que tiene una longevidad. And our business is very successful all over the world. Nuestro negocio es exitoso alrededor del mundo. But Rhonda and I and our 5 children live in the United States in the state of South Carolina. Bueno, con mi esposa yo tengo un total de 5 hijos en el estado del sur de Carolina del Sur. We live on a lake outside of the city of Charlotte. Vivimos en una casa con un lago a las afueras de la ciudad de Charlotte. So if you're looking at the East Coast, you've got New York City in the north, you have Miami Beach in the south. We're right in the middle between the two. Ellos viven justo en el medio entre Nueva York y Miami Beach. And so we live there on the lake. We have a wonderful lifestyle. We have we have about 50 acres that we live on of land. So I think that's like 8 hectares of land. Sí, tienen aproximadamente 8 hectáreas. Allí tienen un estilo de vida de un nivel muy alto. I enjoy old classic automobiles, motorcycles, boats, anything with a motor attached to it, I like it. Sí, él disfruta todo tipo de automóviles de motor, tanto coches, motos, en el agua, botes, todo lo que tenga motor le gusta. Rhonda enjoys her family of kids, grandkids. We have 2 grandchildren now, and so she loves spending time and very much engaged in all of their lives. Bueno, toda la familia que ellos tienen, pues a ellos les encanta el estar disfrutando de... Sorry, can you repeat this last part? She enjoys being very involved, engaged in their lives. Vale, que le gusta estar muy involucrados en su vida, convivir con ellos. And so I'm usually the last person to know what's going on in our family. Es la última persona en enterarse de qué ocurre en su familia durante tiempo. So anyways, if any of that sounds familiar to you or of interest to you, then a lifestyle like that is very possible coming from this opportunity. Este estilo de vida del que os estoy hablando es posible con el vehículo que os voy a enseñar. We have business all over the world. Tenemos negocios alrededor del mundo. I was in China in November. Estuve en China en noviembre. We were out in Las Vegas in December. Estuve en Las Vegas en diciembre. We were traveling in different parts of USA in January. Estuvo viajando por diferentes partes de los Estados Unidos en enero. We were in Hawaii in February and the Caribbean in February. Estuvo en the first one, Hawaii. En Hawái y en el Caribe en febrero. And so then we were in Florida in March. En Florida en marzo. And we're in Spain in April. En España en abril. And when I go home, I will stay home for about a week or 2, and I will go to California. Él volverá a casa, estará ahí durante 1 o 2 semanas y después se irá a California. Then in May, después en mayo, we will be in Vancouver, Canadá. En Vancouver, Canadá. A very beautiful part of the world. Una parte muy bonita del mundo. And so we have a tremendous lifestyle. Tenemos un estilo de vida muy alto, muy bonito. And the reason I'm here tonight is to share this opportunity with you and to let you know
that the same opportunities that Rhonda and I share, you too can share. El motivo por el que esta noche estoy aquí es para explicaros que efectivamente esta oportunidad de negocio es posible también para vosotros, este estilo de vida, y voy a explicaros cómo hacerlo. Now, everyone's description of success is different. La descripción de todo el mundo sobre el éxito es diferente. Some people, when they hear the word success and they apply it to themselves, they become afraid. Cuando algunas personas cuando aplican la palabra éxito y lo aplican sobre sí mismos se sienten asustadas. And if you become afraid, then I relate to you because my first experiences and thought of success were scary to me. La primera sensación con la palabra éxito para él fue también de rechazo, de asustarse, por así decirlo. Now, as a young person, I wanted to be successful in some way. Como persona joven yo quería tener éxito de alguna forma. Now, I didn't know what all of that meant. Sorry? I did not know what that meant, success. Oh, que no sabía lo que significaba, no sabía lo que era. Because I had never been successful. Porque nunca había tenido éxito. Sure, I had gone through grade school and finished each year, and that could be successful, but that's not what I liked doing. Sí, que él fue a grandísimas escuelas, pasó por todos los cursos, los aprobó, eso podría considerarse éxito, pero no era de la forma que él lo quería. I grew up in a family, my parents were successful. Yo crecí en una familia en la que mis padres tenían éxito. But my parents made it clear to us kids growing up, you'll have a nice lifestyle while you're living with us. Sus padres explicaron que vosotros tenéis un perfecto estilo de vida mientras estáis viviendo con nosotros. But when you're out, Pero you're out. cuando estáis fuera, estáis fuera. You're on your own. Estáis por vuestra cuenta. We are going to enjoy our success, and you've got to go make your own. Nosotros vamos a disfrutar nuestro éxito y vosotros vais a tener que cultivaros el vuestro. And so, when I grew up, that success was right in front of me all the time. Cuando yo crecí, ese éxito estaba justo delante de mí. So I wanted it. Y yo lo quería. You know, I saw my father collecting classic automobiles. Veía a mi padre coleccionando automóviles clásicos. I saw him driving around in very nice automobiles, Rolls-Royce, Cadillac, Mercedes. Él lo veía con grandes coches, Cadillac, Mercedes, Rolls-Royce. I saw him walking around with plenty of money in his pocket. Yo lo veía con muchísimo dinero en su bolsillo. Anything he needed, nice meal, any tools, anything he needed, boom, done. Cualquier cosa que necesitase simplemente echaba mano al bolsillo y estaba hecho. I said, man, I want that lifestyle. Decía, joder, yo quiero ese estilo de vida. You know, when I was young, my dad had two types of food that he ate. Cuando yo crecía, mi padre tenía dos tipos de comidas que él comía. One was hamburgers, Uno era hamburguesas and the other was pasta. y la otra era pasta. So, I was born in a small town in New York State. Yo nací en una pequeña ciudad del estado de Nueva York. The town was named Rome, New York. La ciudad se llamaba Rome, Nueva York. It was named Rome because it was most 60% Italians. Se llamaba Roma porque era más de un 60% italiano. And so, I think that's where he learned to like pasta very much. Y allí fue donde Mucho. además pasó a gustarle la pasta. So, if we would go out to eat, my friends always loved to be around our house when it was time to eat. My friends Sus amigos all loved to be around our house when it's time to eat. les encantaba estar alrededor de esa casa cuando era hora de comer. Not because my mother was a great cook, No porque mi madre cocinase muy bien, and she was, y lo hacía, but she just didn't cook very much.
pero no cocinaba demasiado. Why? ¿Por qué? Because my dad said I did not marry you to cook. Porque mi esposo le dijo que yo no me casé contigo para que te pusieras a cocinar. He said I married you to be my wife. Me casé contigo para que fueras mi esposa. Teach the kids how to cook and let them cook. Enseñarle a los chicos cómo cocinar y déjalos. You and me will go out to eat. You know, he said to my mom, you and me, we go out to eat. You let the kids feed themselves. Sí, que bueno, sus padres decían que ellos se iban a comer aparte, que ellos hiciesen la comida. But as we got older, he would invite whoever was around at the time to eat. Let's go eat, everyone, go eat. Sí, bueno, que a la hora de comer ellos decían que bueno, pues vámonos a comer a cualquier lado. And he paid for everyone. Y pagaban por cualquier persona. And my friends used to think that was the coolest thing. Y mis amigos pensaban que eso era lo más guay, lo más grande. Your dad is like no other dad I know, they would tell me. Sus amigos le decían que su padre no era como ningún otro padre que ellos hayan conocido de otros amigos suyos. Why? ¿Por qué? Because of this program, Por este programa, this opportunity. esta oportunidad. He always dreamed Él siempre soñó, himself of being a success. él siempre soñó consigo mismo teniendo éxito. Until this opportunity, Hasta que esta oportunidad, he always worked hard, hasta que ocurrió esta oportunidad, él siempre había trabajado muy duro. but could never work hard enough to make enough to get above average. Que él no podía trabajar tan duro para superar la mediocridad. Until he saw this opportunity. Hasta que vio esta oportunidad. Then he said, wow, Él dijo, wow, this is what I've been looking for. esto era lo que estaba buscando. Because why? ¿Por qué? I can get started in a business of my own Puedo empezar con un negocio por mi cuenta without a lot of money, sin gastar mucho dinero, without a lot of experience. sin tener mucha experiencia. Because there was already people in the business that I'm going to share with you at that time that were successful. Porque hay gente en este negocio también que incluso antes de empezar ya tenían éxito. So when you look at this, Cuando tú echas un vistazo a esto and you see other people already involved, successful, y tú ves otra gente envuelta que ya tenía éxito, doing well, haciéndolo bien, that should give you hope. eso debería darte esperanza. It gives me hope. A mí me da esperanza. Now, what really gives me hope Lo que a mí realmente me da esperanza is when I see other people like me es cuando veo otra gente como yo, that I look at myself and I say, you're just average. yo me veo a mí mismo y pienso que soy mediocre, With an above average opportunity. con una grandísima oportunidad en las manos. So, when you look at anyone that's successful in this business or anything else in life, Cuando tú ves a alguien que tiene éxito en este negocio o en la vida, they were once average. ellos quieren coger ventaja, sí. And the difference is Y la diferencia es how they change their thinking. cómo cambian su pensamiento. Okay? So, when I talk about success tonight, Cuando yo hablo de éxito esta noche, you can become anything I talk about tonight. podéis volveros cualquier cosa que queráis esta noche. If, number one, Si, número uno, you believe it. os lo creéis. Because you're not going to accomplish anything in life if you don't believe. Porque no vais a conseguir nada en la vida que no os creáis. If you want to be a great tennis player, Quieres ser un gran jugador de tenis. if you don't first believe you can become one, Si tú primero no crees que puedes llegar a serlo, you'll never try. Nunca lo consigues. So you've got to understand some of the basics of human nature Cuando conoces la naturaleza humana, if you want to be successful. si quieres ser exitoso, Now, if that word scares you, si esta palabra te asusta, let's change the word. cambiemos la palabra. If you want a better quality of life, Si quieres una mejor calidad de vida, how many want a better quality of life? ¿quién quiere una mejor calidad de vida? I do. Yo quiero. Everybody on the planet Todo el mundo en el planeta that's breathing
wants a better quality of life. Todo el mundo en el planeta quiere una mejor calidad de vida. Most of us don't know how to get it, La mayoría de nosotros no sabemos cómo conseguirlo. other than working more hours. Otros trabajan más horas. I tried that Yo lo intenté when I was younger, cuando era más joven. as in my late teens. Cuando era los últimos 10 años, mi adolescencia. I wanted the nice cars when I was single. Quería buenos coches cuando era soltero. I wanted a motorcycle I could ride on the road. Yo quería una moto, So I needed more money. por lo que necesitaba I más said, dinero. hey, I'll work more hours. Entonces trabajo más horas. Now, I got up to the point I was working, in some cases, over 100 hours a week. En algunos casos trabajaba por encima de las $100 la hora. And in my late teens, En mi adolescencia, en mi final de la adolescencia, with all the energy in the world, con toda la energía del mundo, I was losing energy. I was burning out. me estaba quemando, estaba perdiendo mucha energía. There just wasn't enough money working by the hour for me. No era suficiente dinero trabajar por horas para mí. There was some days I worked 48 hours in a day, if that makes sense to you. Que algunos días trabajaba 48 horas. It was 2 days in a row, basically. Dos días seguidos, básicamente. And so I still wasn't getting or going where I wanted to go in life. No había conseguido llegar a donde yo quería llegar en la vida. But I always had hope. Pero yo siempre tenía esperanza. I always had hope. And so I believed if I would learn the basics Yo creía que si yo aprendía los básicos that it took que hacían falta to have a better quality of life, para tener una mejor calidad de vida, I could get there. yo podría conseguirlo. But I had to start changing my thinking. Pero tenía que empezar cambiando mi pensamiento. So, why do we have in sports, why do we have coaches? ¿Por qué en los deportes tenemos entrenadores? In sports, coaches are really like mentors in business. Los entrenadores en los deportes son como los mentores de los negocios. So if you want to be great in business, Si tú quieres ser bueno en los negocios, maybe you go find a mentor, tal vez tú vayas a buscar un mentor. someone that can help shape you, develop you, Alguien que pueda ayudarte a tomar forma, a aprender cómo hacer el negocio. teach you the right habits, teach you the way to think. Enseñarte los correctos hábitos, la manera de pensar. If you want to be great in sports, Si quieres ser bueno en los deportes, you find a coach, encuentras un entrenador. or the coach finds you, O el entrenador te encuentra a ti. and you follow direction. Y sigues directrices. And what the coach will teach you is the same thing a mentor would teach you. Y las cosas que te enseña el entrenador serán las mismas cosas que te enseñará el mentor. Success in sports El éxito en los deportes is the same as success in anything else. es lo mismo que el éxito en cualquier otra cosa. Now, most of us think success in sports starts with our physical ability. Muchos piensan que el éxito en el deporte empieza por la habilidad física, But that's not true. pero eso no es verdad. Success in life, in any category, first starts with the way you think. El éxito en cualquier cosa que empieza en la manera de pensar, en cualquier cosa que se os ocurra. And how you believe. ¿Y cómo os lo creéis? So, the coaches will teach you that success in a physical sport Por lo que los entrenadores os van a enseñar que el éxito en un deporte is 75% how you think es el 75% sobre cómo piensas and 25% the physical skill set. y el 25% las habilidades físicas o las habilidades deportivas. Because no matter how physically skilled you are, No importa cuán bien dotado físicamente eres, the body still has to be told what it can do by the brain. el cerebro es el que al final manda al cuerpo qué es lo que tiene que hacer y si este no funciona no se va a alcanzar el mejor resultado. Okay? So it all starts with your thinking. Todo comienza por dónde pensamos, por cómo pensamos.
And so the opportunity Entonces, la oportunidad that we have que nosotros tenemos is the best opportunity I've ever seen. es la mejor oportunidad que yo he visto. Now some of you are thinking, oh yeah, right, sure. Y muchos de vosotros pensaréis, oh, sí, claro. That's because that's what you're talking about. Eso es de lo que estás hablando. But we've been in many, many different businesses in the 50 years that I've been alive. Pero nosotros hemos estado en muchísimos negocios durante los últimos 50 años. We've been in real estate, Real estate. land, buildings. Ah, ok, en la construcción, We've been in restaurant, en restaurantes, hotel, hoteles, okay, banks, bancos, all kinds of different businesses. todo tipo de negocios. Those businesses all took a lot of money, mucho dinero, to get started. Esos negocios requieren de muchísimo dinero para empezar. Every single one of them required loans from banks to get started. Todos ellos requieren deudas de los bancos para poder empezar. Some of those failed, Algunos de ellos fallan, fracasan, but the bank still wants their money. pero el banco se queda con el dinero. Okay? And so we learned a lot about business. Por lo que nosotros aprendimos mucho de nuestros negocios, And every time a new experience was learned, we came back to comparing that business to this business. y cada vez que teníamos una nueva experiencia, luego tratábamos de comparar ese negocio que habíamos probado con nuestro negocio. And the same reason my mother and father got involved in this business Y el mismo motivo que mis padres tuvieron para involucrarse en este negocio is the same reason Rhonda and I are involved. es la misma razón por la cual yo estoy envuelto. Anybody can do it. Todo el mundo puede hacerlo, Anybody can afford to do it. todo el mundo puede permitirse económicamente hacerlo. You don't borrow any money. No tenéis que pedir prestado ningún dinero, You don't have to quit your job to start this. no tenéis que quitaros de vuestro trabajo que ya estáis haciendo para hacer esto. You educate yourself as you go. Te vas educando durante el camino, You go as fast or as slow as you want to. vas a ir tan rápido, tan lento como tú te lo propongas, como tú quieras hacerlo. But there are parts of this business that are no different than any other business. Pero hay partes de este negocio que no son distintas a otros negocios. If you want to be good at it, you have to practice. Si quieres ser bueno en ello, tienes que practicar. You have to be consistent. Tienes que ser consistente, constante. You have to be willing to do some work. Tienes que hacer algún trabajo. Now, if I told you Si yo te digo that this opportunity que esta oportunidad was unlike anything else es como cualquier otra cosa, because it didn't take effort, no es como otra cosa porque no toma esfuerzo, didn't take any money, no toma ningún dinero, didn't take any learning or development, no requiere ningún aprendizaje, would you believe me? ¿me vais a creer? I don't think so, because those things don't work. No lo creo porque esas cosas no funcionan. Too good to be true. Muy buenas para ser verdad. So that's not what I'm telling you. No es esto de lo que estoy hablando. So, but the great thing about our business, Pero lo bueno de nuestro negocio, after 50 years of our history, después de 50 años de nuestra historia, we're still making more money than we ever have. seguimos facturando mayor dinero del que jamás hemos tenido. If you have children, Si tenéis hijos, maybe you'd like a business that maybe your children could work into and take over someday. Vosotros os gustaría que vuestros hijos pudieran coger el relevo del negocio que estáis emprendiendo. And, you know, my parents are retired today. Mis padres actualmente están retirados And myself and my two brothers run our business. y yo con mis dos hermanos llevamos el negocio And it still pays us all. y nos siguen pagando. And so my parents have a great, a wonderful lifestyle today. Y mis padres hoy día tienen un magnífico estilo de vida. And we've had airplanes, Tenemos aviones, motor coaches, multiple houses in different climates. muchas casas en diferentes sitios. You name it.
We've had that part of a lifestyle. Sí, tenemos esa parte del estilo de vida. So what I'm telling you Lo que estoy diciendo is possible for you. es posible para ti. Okay? So I'm going to share a few figures with you. Voy a compartir algunas cosas con vosotros, But I'm not going to get into very much detail. pero no voy a entrar en demasiados detalles. Someone invited you to the meeting tonight. Alguien te ha invitado a esta reunión esta noche. They can talk to you about the details of how our business works. Ellos pueden contarte los detalles sobre cómo funciona nuestro negocio. If you're interested. Si estás interesado. If you're not interested, Si no estás interesado, maybe I'll meet you and it will be the first and the last time. probablemente esta sea la primera y la última vez que nos veamos. But if you're interested, if you want something more out of life, Pero si estás interesado, si quieres sacar algo más de tu vida, and you're just like myself or just like my parents, not a lot of options, y estás como estábamos nosotros, sin demasiadas opciones, this might be the opportunity for you that could change your life. esta puede ser la oportunidad que cambie tu vida. Okay? One thing among many is you can study it and it's real, it works. Una cosa que tú puedes estudiar y realmente funciona. So, when I was younger, I wanted to make more money, mucho dinero. Cuando yo era joven quería hacer mucho dinero. Okay? Why? ¿Por qué? Well, I eventually wanted to have a wife and have children, family, nice home, nice lifestyle. Yo quería tener una mujer, unos hijos y tener un buen estilo de vida. All of that, all of those hopes and dreams, Todas estas esperanzas y sueños added up to, again, more money. requieren más dinero. One of my biggest fears in life was having a family that I could not afford. Uno de los mayores miedos que he tenido es tener una familia a la que no puedo mantener. I'm one of 7 children. Soy uno de los 7 hijos. Quiero tener 7 hijos ya. So my mother and father had 7 kids. It's okay, thank you. My mother and father had 7 kids. Mi madre y mi padre tienen 7 hijos. 3 of us 3 de nosotros became involved in the family business. formamos parte del negocio. The other 4 decided no. Los otros 4 decidieron que no, So it's not for everyone. por lo que no es para todo el mundo. So when you look at your future Por lo que cuando tú ves a tu futuro and what you want to accomplish in life, y lo que tú quieres conseguir en la vida, you know, when I looked at, man, I want these things, yo quiero estas cosas, I want a better quality of life, yo quiero una mejor calidad de vida, but doing something I've never done before scares me. pero hacer algo que nunca he hecho antes me asusta. And I was afraid of having to change so much of me Y me asustaba el hecho de tener que cambiar muchas cosas de mí that I wouldn't be me anymore. y que no fuese yo mismo nunca más. I'd have to change all the things I enjoyed about life. Tuve que cambiar muchas cosas de las que disfrutaba en la vida And to me, success I wanted, but success I was afraid of. y para mí el éxito que quería conseguir era del que estaba asustado. Because I wasn't sure about what I would have to change about me to become successful. Porque no estaba seguro de lo que tenía que cambiar de mí para ser exitoso. But I knew that the way I wasn't working. Pero yo sabía que la forma en la que yo era antes no funcionaba. I wasn't doing well the way I was, so I knew I was smart enough to know I had to make some changes. Era lo suficientemente inteligente para saber que tenía que cambiar algunas cosas. So I started thinking and following what my mentor was telling me to do. Por lo que empecé a seguir y a pensar como mi mentor me dijo que lo hiciese. So the business is pretty simple. Por lo que, y el negocio es bastante simple. Yes, we have products. Sí, tenemos productos. Every successful business has to have products of some kind. Todo negocio exitoso debe tener productos de cualquier tipo. We have the best quality products in the world in many areas.
Tenemos los mejores productos del mundo, la mejor calidad en muchísimos sitios. We are the biggest Somos los más grandes. in the world in several areas. Somos los más grandes del mundo en algunas áreas. Very successful company we are associated with. Estamos asociados con una compañía muy exitosa. Very successful Muy exitosa. partnership. Colaboraciones. Partnership. You can't read my writing? Join the crowd. I can't read it either. Si no, bueno. Así una broma, pero that was the joke. If you can't read my writing, join the crowd. I can't read my own either. Que él tampoco puede leer su propia letra. But, so, we have a tremendous partnership. Tenemos grandes colaboraciones. Not only in our corporate support, we also have a great team we are associated with. También tenemos del mismo modo un gran equipo con el que estamos asociados. Okay? Anybody ever play sports when you were younger? ¿Alguno de vosotros ha practicado deportes cuando ha sido más joven? How much fun was it to play sports by yourself? ¿Cuán divertido era jugar a un deporte para vosotros? Not very much, right? No demasiado, ¿no? Even when you play golf, you're a one-man show, but you're still playing against others. Even when you play golf, Incluso cuando juegas al golf, you're a one-man show. It's just you, sí, un hombre te enseña, pero eres tú al final el que lo tiene que hacer. but you're playing against other golfers. Pero estás jugando contra otros golfistas. Okay? But here you've got a very successful team that can support you. Pero aquí tenéis un equipo de éxito que os va a dar apoyo. Some of you are very familiar and you're already involved with the Delicaya organization, right? Algunos de vosotros And some of you are involved with some other successful organizations, Elvicius and some other organizations from other parts of Europe. algunos de vosotros estáis asociados con otras empresas de éxito como... So, that's okay, they got it. Okay. Okay. So, so wherever you may be donde quiera que estéis in the world, en el mundo, we have a support team that can help. tenemos un equipo de apoyo que pueda ayudar. You're in business for yourself, but not by yourself. Estás en el negocio por ti mismo, pero no estás solo. Now remember, when I talk about being in business, Recuerda, cuando hablo de estar en un negocio, I'm not talking about being in a normal business. no hablo de estar en un negocio normal. When I hear about being in business, Cuando yo esté aquí haciendo negocio, I think about buildings, pienso en construir edificios, employees, empleados, big investment, inversiones, but this is not the normal business. pero esto no es un negocio normal, No overhead, de ningún modo. no employees. No hay empleados, You join the team, you get support, you get help from the team, you learn as you go. consigues un apoyo del equipo con el que estás And you go as fast or as slow as you want to go. y vas tan rápido o tan lento como tú quieras ir. But just think about this. If you could earn an extra, what do we think the average income in Spain is? ¿Cuál es la media de ganancia de dinero media en España? The average household income, let's say. 40,000? 20,000? 50,000? 100? 8,000? $800 a month. Average? 800 euros. Well, they're close. That's not the average. That's basically the minimum. Okay, the minimum. Okay, so if it's 800 euros a month, minimum, Por 800 euros al mes mínimo, that I would call that the poverty level. lo llamaré nivel de pobreza. Okay? So if that's the poverty level, the minimum, Por lo que si este es el mínimo, el nivel de pobreza, the bottom, el suelo, what would the average be? ¿cuál es el máximo nivel? 20,000? 10,000? 1,100 a month.
1,100 a month would be maybe average. Yeah. Okay? 1,100. Okay? So then, if the average is $1,100 a month, Si la media está sobre los 1.100 al mes, that average income is relatively easy to acquire, qualify for that in our business. esa cantidad es relativamente fácil de conseguir en nuestro negocio. Because basically our business works like this. Porque básicamente nuestro negocio funciona de esta manera. Let's say this is you, Digamos que ese eres tú and you're interested and you want to get started. y estás interesado y quieres empezar. Let's just say you find 3 people just like you Digamos que encuentras a 3 personas como tú that want more out of life. que quieren conseguir algo más en su vida. Okay? Now, everybody's learning at the same time. Todo el mundo está aprendiendo al mismo tiempo. The great thing about our business is you could find 3 people that wanted more out of life than you. La cosa es que tú puedes encontrar a 3 personas que quieren conseguir más en la vida incluso que tú mismo. And they could do better than you, faster than you Y que pueden hacerlo mejor que tú y más rápido que tú in this opportunity. en esta oportunidad. Okay? So, there are no corporate structures here. No hay estructuras corporativas aquí. Okay? So anybody can pass anybody. Por lo que todo el mundo puede sobrepasar, superar a cualquiera. It's basically how hungry you are for a better quality of life. Es cuán hambriento eres, cuánto quieres realmente conseguir el propósito. Yes, it will take some effort, Por supuesto va a llevar un esfuerzo, some investment in you, una inversión en ti mismo, learning, aprender, changing, maturing, cambiar, hacer mentoring, tener un mentor, learning how to think at a higher level. aprender cómo pensar a un nivel superior. Okay, how many believe that you drive a car at, let's just say, 65 kilometers? Digamos que vas conduciendo un coche a 65 km por hora. How many think if you were going to be a pilot of an airplane, ¿Cuántos de vosotros, digamos, que quieres ser un piloto de avión, that you need a little bit more training que necesitas más entrenamiento and develop your thought process to manage flying an aircraft at 500 kilometers? para conseguir controlar un avión que va a volar a 500 km por hora? It takes a different mindset, right? Necesitas una diferente mentalidad. You know, if you're flying at 500 kilometers, you have to think about landing a lot farther in advance than when you're driving a car at 60 kilometers. You can stop very quickly. An airplane cannot stop quickly. Sí, un coche a 60 km por hora puede pararse muy rápido, pero un avión a 500 km por hora no se puede parar tan rápido. So, you get involved. Let's just say at this level in the business, you find 3 people that want to do the same thing you want to do. Digamos que consigues encontrar a estas 3 personas que quieren hacer lo mismo que estás haciendo tú. Let's just say those 3 people find 6 people themselves. Digamos que esas 3 personas consiguen 6 personas cada uno por ellos mismos. Interested in the same concept, improving the quality of their life. Interesados en el mismo concepto, mejorar la calidad de vida. Let's just say each one of those finds another 3 people. Digamos que cada uno de esos 6 se encuentra a 3 personas más. How many of you have cousins ¿Cuántos de vosotros tenéis in different parts of the country? cousins? Sorry? Cousins. Cousins, primos. ¿Cuántos de vosotros tenéis primos? How many of you have cousins in different parts of the world? ¿Cuántos de vosotros tenéis primos en otras partes del mundo? How many of those cousins may have children that you've never met? ¿Cuántos de esos primos tienen hijos de los cuales vosotros no tenéis noticia o no conocéis? Yeah. So, your family can actually grow and develop, Tu familia puede crecer y desarrollarse and you don't even know them all. y tú realmente no lo sabes. But they're still part of your family lineage. Pero siguen formando parte de tu linaje, de tu familia. Our business grows the same way. Nuestro negocio crece de la misma manera. I help somebody get involved in the business, Yo ayudo a alguien a involucrarse en el negocio
They help some people get involved in the business. Ellos adquieren personas dentro de su propio negocio. Some of these people I might not know. Algunas de esas personas realmente no las vas a conocer. Yet, we all benefit Pero todos nos beneficiamos from everyone's activity. por la actividad de todo el mundo. The person who benefits the most La persona que más se beneficia from your activity para tu actividad is you. eres tú. You will always make more money off of your activity than someone else. Eh, You will always make more tú siempre vas a hacer más off of your personal activity in this opportunity. por tu You'll always make more money off Propia actividad. from your Por tu propia- personal activity. sí, siempre vas a hacer más por tu propia actividad Okay, than other people will make. que otra gente vaya a hacer. So, my mother is the youngest of 16 children. Mi madre es la más joven de 6 hijos. That's back when there was no television, no electricity. There was nothing to do but have kids. Ella es de la época de cuando no había televisión, no había electricidad, y entonces como no había nada que hacer, hacían hijos. Okay. And so there are cousins that I have, Por lo que hay primos que yo tengo and second cousins that I don't even know, never met. y primos segundos que yo nunca he llegado a conocer And they live in the United States. y viven en los Estados Unidos. So the point is, you get involved in this business, you help some other people get involved, and the reason is for you to accomplish your goals. Sí, tú introduces gente en el negocio, ayudas a esa gente a introducir más gente en el negocio para conseguir unos objetivos. You can develop a business that stretches all over the world. Puedes hacer un negocio que se estire a lo largo del mundo. But let's say, for starters, it starts to grow around the city. Pero digamos para la gente que sea su primera vez aquí, para los nuevos, que creces a lo largo de la ciudad. And then maybe it stretches to another city in Spain. Y que eso poco a poco va creciendo a otras ciudades en España. You can be earning income Puedes estar ganando dinero on the efforts of yourself and others, por tus esfuerzos y los esfuerzos de otras personas and you've never even seen them before. y nunca haberlos visto antes. And that's how this business works. Y así es como funciona este negocio. Well, let's just say you've got 3 people sponsored, and they build a sizable organization. Digamos que tienes 3 personas asociadas y las 3 de ellas califican 21%. And each one of these organizations are at, let's just say 21%, or they're doing about 10,000 points. Bueno, que estas organizaciones que están al 21% realizan alrededor de 10.000 puntos. Rhonda and I, we probably do about 300 points every month, just buying from our business for our own personal use. Nosotros, Randa y yo, hacemos aproximadamente unos 300 puntos comprando cosas para nosotros, de nuestro consumo. Okay, because we order our own products. Porque nosotros compramos nuestros propios productos. So I brush my teeth with the toothpaste that we make. Yo me lavo los dientes con la pasta de dientes que tenemos en nuestro negocio. I wash my hair, Me lavo el pelo, my deodorant, my shaving cream, la crema para afeitar, my skin lotion, la loción de la crema de piel, all kinds. Wash my car with our own product. lava el coche con sus productos. Okay, the vitamins I take come from our own business. Todos los utensilios que utiliza vienen del negocio. So when you have a business that has a product line Cuando tienes un negocio que tiene una línea de productos that are consumables que son consumibles, that we all use on a daily basis, que usamos en nuestro día a día, then it's very comprehensible es muy comprensible to build a business like this from your home. construir un negocio así desde tu casa. Therefore, you don't need a building, an office, overhead, employees. Por lo que no necesitas construir una oficina con muchos empleados. Our business
Nuestro negocio started in the home. empieza en casa. Still, we don't have very much in overhead running this part of our business. No tenemos por encima mucha gente de este negocio. Now, we also like real estate. A nosotros nos gusta el real estate. Real estate, land, buildings. Vale. Seguimos hablando de construcción. So we own apartment complexes. Tenemos un complejo de apartamentos. We own fast food restaurant land, not the restaurant, but just the land of the building. Tenemos lo que es el terreno donde se construye el restaurante de comida rápida. Other types of commercial properties. Otro tipo de comercios. Where did we get the money? ¿De dónde sacamos el dinero? It came from this business opportunity. Viene de esta oportunidad de negocio. Because we didn't spend everything we make. Porque nosotros no gastamos todo lo que conseguimos adquirir For our lifestyle. para nuestra calidad de vida. We put some money aside. Ponemos un dinero al lado. We invested. Invertimos. And so today, in real estate, Hoy en inmobiliaria we make millions every year. hacemos millones todos los años. We make millions every year in real estate. Hacemos millones todos los años en inmobiliaria. But I'm not talking to you about real estate. Pero no estoy hablando de inmobiliarias. I'm talking to you about the goose. Os estoy hablando de... This business is the goose that laid the golden egg. Este es el negocio, por así decirlo, que sostiene todo lo que estoy desarrollando. If you had a goose Si tiene, vale, ok. Sí, la gallina de los huevos de oro. Sorry. that laid golden eggs, would you keep feeding that goose? If you had a goose that laid golden eggs, Si tienes la gallina de los huevos de oro, would you keep feeding that goose? ¿vais a seguir alimentando a esa gallina? Would you take care of the goose? ¿Vas a cuidar a esa gallina? Would you give it a nice, comfortable bed to lay in? ¿Vais a tratar así de cuidarla, de mantenerla? Yeah. So this business has helped us do other things other than just have a great lifestyle. Este negocio nos ha ayudado a hacer otras cosas más allá de simplemente tener un mejor estilo de vida. So you can, whatever you can dream of, Cualquier cosa de la que estés soñando hacer, you could create la puedes crear through this opportunity. a partir de esta oportunidad. If you apply yourself, Si lo aplicas a ti mismo, you develop yourself, you invest in you. si lo desarrollas en ti e inviertes en ti. So with this type business, Con este tipo de negocio, you could be making podrías estar ganando several thousand varios miles dollars de dólares o euros a month al mes with this type of business. con este tipo de negocio. In addition to what you're already earning with your job, with your occupation. Añadido a lo que ya estáis ganando con vuestro trabajo, con vuestra ocupación. All you do is you put some extra time and you invest and you potentially double your income. Tú lo único que haces es invertir algo de tiempo, algo de dinero en ti mismo para poder crecer y poder hacer desarrollar el negocio. If you're making $1,000 a month, you could double. If you're making $1,000 right now a month, Si haces algunos miles al mes, you could double your income with this business in the next 2 to 5 years. si estás ganando sobre los 1.000 euros con tu trabajo, puedes llegar a doblar esa cantidad realizando este negocio. If you're making $5,000 a month, Si haces 5.000 euros al mes, you can double your income with this business in the next 2 to 5 years. puedes llegar a doblar esa cantidad en los próximos 2 a 5 años. If you're making $10,000 a month, Si haces 10.000 al mes, you can double your income in the next 2 to 5 years with this business. puedes llegar a duplicarlo en 2 a 5 años. If you're making $20,000 a month, Si haces 20.000 al mes, you could double your income. puedes doblar el dinero que te entra. Now, it might take you a little more than 2 to 5 years.
va a llegarte algo más de 2 a 5 años as the income grows. a medida que la entrada de dinero aumenta. Now, how do I know that? ¿Cómo sé esto? Because we do that. Porque ya lo hacemos, We earn that. ya lo ganamos. We earn more than double 20,000 a month Ganamos más del doble de los 20.000 al mes in our business. en nuestro negocio. More than double that. Más del doble de eso. Okay? So, more than triple that. Más del triple de eso. I have to think about it. Okay? More than triple that. Our business does that. Más del triple de este dinero es lo que consigue hacer. Okay? So, when you think about it, Cuando lo piensas, this is not just some maybe it will work, maybe it won't work. esto no es solamente un tal vez esto funcione, tal vez esto no funcione. It works. Esto funciona. Our supply company, Nuestra compañía the company that pays us on what we do, la compañía que nos paga por lo que hacemos, that company does $10 billion a year in business. esa compañía hace 10 billones al año en negocio. It's the biggest in its industry. Es la más grande en su industria. Okay? And so, it's a solid business. Y esto es solo un negocio. Now, if it was something that, if it was not solid, then it would not have lasted almost 60 years. Es un negocio que ha estado subiendo durante los últimos 60 años. I heard the other day that the company has paid out in almost 60 years Escuché que el otro día escuché que la compañía le ha pagado durante los últimos 60 años 50 billion. 50 billones. That's with a B. O, That's B, not M. 50 billion que son billones con B, no con M. in the past 60 years. En los últimos 60 años. So you've got to be quite successful. Así que vais a ser algo, bueno, vais a ser exitosos. The people that own this company. La gente que maneja la compañía, Now some of you can't read all this, podéis leer sobre esto. but that's okay. I'm telling you what I'm writing. Os lo estoy diciendo mientras lo escribo. The owners Los jefes that keep this going, que hacen esto, mantenerse que hacen esto avanzar, they're written up in many Fortune magazines han escrito en muchas revistas de as some of the wealthiest people in the world. y algunas de las más antes, de las más grandes personas del mundo. Now, so the big difference tonight is between you and me La mayor diferencia entre vosotros y yo is, number one, es, número uno, why are you here? ¿por qué estáis aquí? Okay, so I'm going to write up on the board a couple of things that I want you to think about when you go home tonight. Por lo que veis, que hay algunas cosas sobre las que quiero que penséis esta noche. Why are you here? ¿Por qué estáis aquí? Okay? What do you want ¿Qué es lo que queréis out of life? sobre vuestra vida? Acerca de, Okay? Why are you here? Someone probably invited you. ¿Por qué estáis aquí? Probablemente alguien nos invitó. What do you want out of life? Anything more? ¿Qué es lo que queréis sacar de la vida? ¿Algo más? If the answer is yes, Si la respuesta es sí, we can educate you, we can teach you, we can help you get to a better quality of life. podemos educarte, podemos ayudarte a alcanzar ese mejor estilo de vida. If the answer is no, Si la respuesta es no, it was nice meeting you, es un placer conocerte. right? But, so when you look at what you want in life, then what are you willing to do? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer? What are you willing to do to get a better quality of life? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer para conseguir una mejor calidad de vida? Because if the answer is anything Porque si la respuesta es cualquier cosa, reasonable, razonable,
then there's potential for success. Entonces eres potencial para tener éxito. But if the answer is no, Pero si la respuesta es no, or nothing, nice to meet you. Okay? So, we go back to why. volvemos al por qué. Most people get involved for the same reasons I did, same reasons my parents did. La mayoría de la gente entra en el negocio por el mismo motivo que yo, por el mismo motivo de mis padres. We wanted a better quality of life, Queríamos una mejor calidad de vida and this was the best opportunity. y esta fue la mejor oportunidad. Okay? Because we didn't have a lot of money to invest at the time. Porque no teníamos mucho dinero para invertir. Okay? So, when you look at, so why? ¿Por qué? So here's what I suggest Aquí está lo que yo sugiero that you think about. para pensar en ello. When you go home tonight, Cuando vayáis a casa esta noche, someone that invited you may want to talk to you a little bit. la persona que os invitó querrá hablar con vosotros más detenidamente. Make sure that you schedule a little coffee with them and review your future. Asegúrate de programar con él para tomar un café y ver. You schedule a little time with them. Sí, programar algún tiempo con ellos, alguna quedada con ellos And you talk about your future. y hablar sobre el futuro. Smart people La gente inteligente plan ahead. planea para el futuro. Okay? People that are successful, that are rich, that are wealthy, plan ahead. La gente que tiene éxito, que es rica, planea para el futuro. They say, what do I want? Ellos dicen que lo que quiero, What do I have to do? qué es lo que tengo que hacer, And then start planning, y ellos empiezan a programar, a planificar, and then they start working their plan. y empiezan a trabajar el plan. And smart people use, in business, I use attorneys to help me accomplish things. La gente inteligente utiliza Lawyers, attorneys, they help me set up business, legal Oh, ok, ¿lawyers? legal help. Sí. Oh, vale, sí, ayuda legal. How to accomplish what I want to accomplish legally. Vale, ellos consiguen ayuda legal. I use accountants to help tell me Sí, un contador, un cronómetro para... how much money I make, contables para ver cuánto dinero gano, give me reports. para darme informes. I read Yo leo books from other successful people. leo libros de otra gente exitosa. I listen Escucho to audios from other successful people. audios de otra gente exitosa. I engage in the environment that I want to be in the future. Me involucro en el ambiente en el que yo quiero estar en un futuro. I associate with the people I want to be like Me asocio con la gente con la que yo quisiera llegar a ser, more than the people I don't want to be like. más que con la gente como la que a mí no me gustaría llegar a ser. Now, when I was younger, Cuando yo era joven, I had friends. yo tenía amigos. Some of them had better qualities than others. Algunos de ellos tenían mejor cualidades que otros. And some of my friends, Y algunos de mis amigos, I would think, are these the kind of friends I want to keep for the rest of my life? yo pensaba sobre ellos. Estos son el modelo de amigos que yo quiero mantener durante el resto de mi vida. Because I would be thinking, someday I'm going to grow out of this childish stuff Porque pensaba que algún día tenía que crecer de este mundo infantil and get a little more serious about life. y ganar algo de seriedad en la vida. Now, some of those friends Algunos de estos amigos took forever to grow up. les llevó para siempre el crecer. Some of them that actually made it this far in life just now are starting to grow up Algunos de ellos están empezando a crecer ahora, at 50. a la edad de los 50. I would hate in my life to just be getting started with a better quality of life at my age. I would hate to have to be in that situation. Yo odiaría tener que empezar un buen estilo de vida a partir de mi edad.
Now if you're 50 or older, Ahora que tengo 50 o un poco más mayor, there's still hope. queda todavía esperanza. Because everyone Porque todo el mundo has not associated no está asociado with higher qualities of environments through their life. no está asociado con estos ambientes de mejores cualidades. And if this is your first opportunity to do that, wow, that's great. Y si esta es tu primera vez, tu primera oportunidad para hacerlo, es genial. Now, I enjoyed having fun when I was young. I still enjoy having fun. A mí me encantaba pasarlo bien cuando era joven, sigo pasándomelo bien. But I never wanted to have so much fun that the rest of my life was very painful. I never wanted to have so much fun all the time Sí, no quería estar de fiesta o pasármelo bien todo el tiempo that my future became very painful. y que eso hiciera que mi futuro fuera mucho más doloroso. So I think it's important to find a happy balance in life. Por lo que es importante encontrar el equilibrio de felicidad en la vida. You know, think about having an automobile that every time you drive it, you've got to work on it. Piensa que cada vez que conduces y... Es como si estuvieses conducir un coche y cada vez tener que repararlo cada vez que lo conduces. sí, bueno, que cada vez que conduces un coche, cada vez que lo tienes que volver a reparar. It takes the fun out of driving it if you have to work on it every time you drive it. Si tienes que trabajar en ello cada vez que lo conduces. And so, in this business, En este negocio I'll close with this. está cerca de esto. It has done so much for our family. Se hace por la familia, It's changed my life, my parents' life. cambió mi vida, la vida de mis padres. Rhonda grew up. She was not a part of this business when she was young. Randa creció y no formaba parte del negocio mientras ella estaba creciendo. Her mother and father both worked in a production plant, Ambos, su padre y su madre, trabajaban en una planta de producción. an industrial, a battery plant. They made little batteries. Hacían pequeñas baterías, una fábrica. They worked in those plants for 30 and 40 years. Trabajaban en esas plantas durante 30 a 40 años. They saved everything they could save. Guardaron todo lo que pudieron guardar. And she didn't grow up hearing these messages or learning these things. Ella creció aprendiendo estos mensajes. And so when we met, Y cuando nos conocimos, it was a different psychology. ella tenía una psicología diferente. And so many times in life, Y muchas veces en la vida, two very different people come together. Dos personas muy distintas se unen. And it's a learning process. Y es un proceso de aprendizaje. Now if we close our mind Ahora cerramos nuestra mente to new things, a las nuevas cosas, then we stop learning. entonces pararemos de aprender. What I would encourage you to do, Lo que yo os animo a hacer, I want you to think about this. quiero que penséis en esto. Who do you look to ¿A quién estáis mirando for advice? para pedirle consejo? Very important. Muy importante. If you're looking at the opportunity tonight, Si estáis mirando la oportunidad esta noche you may go home, you might look on the web, y miráis en casa, miráis en internet, you might talk to your friends, habláis con vuestros amigos, maybe you might talk to your brother, sister. probablemente habléis con vuestros hermanos, vuestras hermanas. What I do when I ask advice from people, Lo que yo hago cuando yo pido consejo a la gente, I learn where their knowledge base is. yo trato de ver de dónde procede el conocimiento que ellos tienen. I have a brother Yo tengo un hermano that doesn't know much about mechanics. que sabe mucho sobre mecánica.
When I need help with mechanics, Cuando yo necesito ayuda con la mecánica, maybe something related to one of my classic cars, probablemente algo relacionado con uno de mis coches clásicos, I don't call this brother no llamo a este hermano. because he doesn't know anything about Ok, them. que no conoce nada. Era al revés, lo siento. Okay? So, when you think about making money, Cuando yo quiero saber sobre hacer dinero, investing your time and energy, invertir tu tiempo y tu energía, you should get advice from people that have experience in the topic of what you're asking. debes preguntar a personas que tienen experiencia sobre el tema del que se está tratando. But a lot of times people get advice from people that have no experience in that topic. Pero muchas veces la gente coge consejo de alguien que no tiene experiencia en ese tema. So let's just say I make $1 million a year. Digamos que hago $1 millón al año. Let's just say some of that's from this business opportunity I talked to you about. Some of it's from other businesses that we own. Bueno, algunas de estas partes vienen del negocio que tenemos, otros negocios que estamos llevando a cabo. If you had $5,000 or $10,000 that you wanted to invest, Si tú tuvieras $5,000 o $10,000 que quisieras invertir, would you ask someone ¿preguntarías a alguien making $800 a month que haga $800 al mes? or would you ask someone ¿O preguntarías a alguien making que hiciese $100,000 a month? $100,000 al mes? If you could get to the person making $100,000 a month Si puedes llegar a la persona que gana $100,000 al mes and they would give you advice, y él te da consejo, which one would you ask? ¿a quién preguntarías? Most people La mayoría de la gente will ask the person making $800 a month. preguntará a la persona que gana $800 al mes. Now, why do I say that? It's funny, but it's sad. Es divertido, pero es triste. Just because most people Simplemente porque mucha gente talk to the people they're comfortable talking to. hablan con la gente con la que se sienten más a gusto. Okay? And I've heard people sometimes they have a marriage problem. He oído muchas veces a gente que tiene problemas con el matrimonio, con la pareja, And they're talking to their sister y están hablando con su hermana about what their husband just did or just said. sobre lo que hizo su marido o lo que dijo. And the other person might say, well, if my husband did that to me, I'd divorce him. Y muchos dicen que si mi marido a mí me hace eso, yo me divorciaba. Before even thinking about it. Antes de incluso llegar a pensar en ello, en profundidad. Okay? And maybe that person has been divorced 3 times already. Probablemente esa persona se ha divorciado 3 veces. They're not someone to ask marriage advice to. No es alguien a quien preguntar sobre consejos matrimoniales. Okay? So, whether it's money Ya si es dinero or raising children, o criar a los niños, I'm not going to go and ask a female that has no children a question about raising kids. no voy a ir a preguntarle a una mujer que no tiene hijos sobre cómo criarlos. So again, when you think about asking questions about this business, Pensando otra vez, cuando tú piensas de hacer una pregunta sobre este negocio, ask the person who's already successful pregunta a la persona que ya tiene éxito and understands business opportunities, understands what it takes to make money. y entiende las oportunidades de negocio, entiende qué es lo que hace falta para hacer dinero. So, I've enjoyed spending some time with you tonight. Me ha encantado compartir este tiempo con vosotros esta noche. The business works. El negocio funciona. If you want to hear more about it, Si queréis escuchar más sobre ello, I want you to talk to the person that invited you. te recomiendo que hables con la persona que te invitó. Get with them. Learn more about the opportunity.
Aprende más sobre la oportunidad. what it takes. ¿Qué es lo que hace falta? Okay? Get some information to read and listen. Toma alguna información para leer y para escuchar. I'm always reading, listening, studying on how I can become better. Yo siempre estoy leyendo, escuchando y estudiando para ser mejor cada día. I'm going to take a little break, and those of you that need to leave, need to go home, need to get up early and go to work, that can do that. Voy a hacer un pequeño descanso para las personas que necesiten abandonar la sala o tengan que levantarse. And we're going to talk just a little bit, maybe 10-15 minutes, Y vamos a hablar algo más, a lo mejor 10-15 minutos, on how to get started in your business. cómo empezar en el negocio. If you want to learn a little bit more on how to get your business off the ground faster. Si tú quieres aprender cómo hacer desarrollar tu negocio más rápidamente. So again, I've enjoyed spending some time. Look forward to meeting you tonight, possibly, and look forward to making the right decision and seeing more of you. Que ha sido un placer estar con todos vosotros aquí y bueno. Don't worry about it. Okay. No kidding. But again, I want to meet you guys Quiero reunirme con vosotros and look forward to seeing more of you in the future. y veros a más de vosotros en el futuro. Was that better? Yeah, that was All right, better. good. Thank you. All right. So tonight we'll head back to Barcelona, Esta noche volveré a Barcelona and then we'll fly out tomorrow back to the United States. y viajaré de vuelta a los Estados Unidos. This is a great country you live in, Vivís en un gran país, but it can always be better. pero siempre puede ser mejor. And building strong, successful economies Y construir economías exitosas fuertes is important to the success of this country. es importante para el éxito de este país. And the more businesses that are operating successfully in the country, Y cuanta mayor cantidad de negocios exitosos estén funcionando en el país, the more income people make, cuanta mayor cantidad de dinero la gente esté ganando, the better Spain does in the global market. mayor nivel obtiene España en el mercado global. So God bless you guys. Enjoyed sharing a little bit with you. Dios os bendiga. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. And we'll take a 10-minute break, and then we'll talk again in that time and talk a little bit about getting started. Tomaremos un descanso de 10 minutos y después hablaremos un poquito de cómo desarrollar el negocio. Get started. Hablaré de cómo empezar. All right? And if you've been in the business for a while Si habéis estado en el negocio algún tiempo and you're not where you want to be, y no estáis donde queréis estar, you're not moving fast enough, no vais lo bastante rápido, listen, escuchad. I'm talking to you. Os estoy hablando. If you're moving at a fast pace Si vais rápido and you're accomplishing everything that you want, y estáis consiguiendo todo lo que queréis, then your dreams are not big enough. vuestros sueños no son lo bastante grandes. Okay? Most successful people La mayoría de la gente que tiene éxito are frustrated. se sienten frustrados. Okay? Because when you're doing well, Porque cuando funcionas bien, your standard for yourself keeps rising. pues, tu barra sigue subiendo. Donde quieres llegar siempre está por encima de donde estás. And so if you're frustrated today Si te sientes frustrado hoy, or with your life, o con tu vida, where you're at in life, o donde te encuentras, you're part of the successful crowd. eres parte de la gente que tiene éxito. Okay? So, very important to understand. Importante entender, If you want to learn how to do the basics of the business, si quieres entender cómo hacer la base del negocio, you have to be consistent. tienes que ser consistente. Okay? If you just try to do the business once a week, Si solo intentas hacerlo una vez a la semana, Wednesday los miércoles or Thursday before every Thursday meeting, o los jueves antes de cada reunión,
then you're going to be more frustrated te sentirás más frustrado, because you're not consistent. porque no tienes consistencia. Okay? So if you're going to be good at anything, Si quieres ser bueno en cualquier cosa, practice it daily. practícalo todos los días. Practice makes permanent. La práctica hace permanente. La práctica hace perfección. When you develop successful habits, Cuando desarrollas hábitos de éxito, you start to perform those habits automatically. empiezas a ejecutar esos hábitos automáticamente. And successful people develop successful habits. Y la gente con éxito tiene hábitos exitosos. And then these things that are good for you, Entonces esas cosas que son buenas para ti, you learn to do them, you do them every day automatically. las haces todos los días automáticamente. Okay? So when I was younger, I was quiet, I was shy. Cuando era joven era más tímido, But Rhonda, when she met me, pero Randa cuando me conoció, she told me, she said, I don't believe you when me you dijo, say no me lo creo cuando me dices you were shy. que eres tímido, Because she thinks I talk all the time. porque piensa que hablo todo el tiempo. Not as much as the woman on the train today. No tanto como la mujer en el tren de hoy. She talked 5 hours straight, Habló las 5 horas seguidas, except when she went to the bathroom. salvo cuando fue al baño. But I think I heard her in the bathroom. Pero se la oía desde el baño. And then for a very short period of time, Durante un rato de tiempo, it became quiet. todo se volvió And silencioso. I looked over there and she was Y miré y estaba dormida. sleeping. I was like, oh, thank you, God. Gracias. And I told Rhonda. Y le dije a mi mujer, But anyways, so number one, you got to have fun. tienes que divertirte. Life, God made life and all of this in our world Dios hizo la vida y todo este mundo for us to enjoy para nosotros, para que lo disfrutemos and for us to work, y para que trabajemos for us to have a purpose in life. y para que tengamos un propósito en vida. So, one of my purposes Uno de mis propósitos is helping others. es ayudar a los demás. And some people have a hard time learning to help others. Y a alguna gente le cuesta entender cómo ayudarle a los demás. Now, it's not hard for me. A mí no me resulta difícil. I grew up with my dad, Crecí con mi padre, watching him always wanting to help somebody. viéndole cómo siempre quería ayudarle a alguien. If it was one time spending 30 minutes with somebody, Si alguna vez era pasando media hora con alguien, helping them with anything, ayudándoles con lo que sea. their boyfriend or girlfriend, Amigo, amiga, wife or husband, marido, mujer, this business, este negocio. maybe they have a flat tire. My dad was always stopping on the side of the road to help somebody. Si tenían una rueda pinchada, siempre se paraba por la carretera a ayudarle a la gente. Back when it was a little more safer to do it. Cuando era más seguro en aquellos tiempos hacer algo así. But in this business or in any other business, En este negocio, en cualquier otro, if you're going to be successful, tendrás éxito. you have to create a product or a service that's going to solve other people's needs and wants. Para tener éxito tienes que crear un producto, un servicio que les solucione las necesidades a los demás, a la gente, Okay, y les dé lo que necesiten. you may need to sit right here. Bring your chair here. Maybe that will stop the noise. We'll try it. I'm not a sound engineer, but maybe it will work. Okay, so helping other people. Ayudar a otra gente. So thinking about, we get in this business because we want to make more money, we want to help ourselves. Estamos en este negocio porque queremos ayudarle a otra gente y a nosotros mismos. But every other business model that works Pero cualquier otro modelo de negocio que funciona was created in the idea of making a product or a service se creó con la idea de crear un producto o servicio that other people would buy. que otra gente compraría. Not because they were forced to, No porque estén forzados a hacerlo, not because they were scared into it,
o porque se sienten coaccionados, because they naturally wanted this. sino porque lo quieren por naturaleza, porque lo necesitan. So our business model works Nuestro modelo de negocio funciona when we find people cuando encontramos a la gente that want a better life. que quiere una vida mejor. So we've got to get involved in the why. Así que nos tiene que preocupar el por qué. If they don't want a better life, then why should you waste your time? Si no quiere una vida mejor, entonces ¿por qué perder el tiempo? If we've got the bread, Si tenemos el pan, we need to find people that are hungry. tenemos que encontrar a la gente que tiene hambre. If I have a loaf of bread here, Si tengo un pan aquí, and I say, here, do you want this bread? toma, ¿quieres un pan? ¿Una barra de pan? No, thank you, I just ate. No, gracias, acabo No, de have comer. this bread. No, tómalo, It's good. es bueno. No, I don't want the No, bread. no quiero. It smells, smell it. Huele muy bien, It's warm, I just es baked it. caliente, acabo de I hacerlo. told you I'm not hungry. Te he dicho que no tengo hambre. That doesn't work, No funciona. okay? So we leave this person alone. Así que dejamos a esta persona tranquila. So now I start saying, is anybody hungry? Así que pregunto, ¿alguien tiene hambre? I see one person over here, I'm hungry. Veo a alguien que dice, sí, yo tengo Ah, hambre. I have some bread, would you like Tengo some un bread? pan, una barra de pan para ti. Okay, so that's where you find two people that are interested in potentially the same thing. Así es como encuentras a dos personas que están interesadas el uno en el otro. You're hungry, I have some food. Tú tienes hambre y yo tengo algo de comida. Okay? So we frustrate ourselves when we're talking to people that aren't hungry. Nos frustramos hablando con la gente que no tiene hambre. Okay? I could say, hey, would you like? I'm selling phones. Would you like an Apple iPhone? Estoy vendiendo un teléfono, ¿quieres un iPhone? No, I've already got a phone. No, ya tengo un iPhone. Yeah, but it's not an Apple. Ya tengo un teléfono, sí, pero no es un iPhone, no es un Apple. I don't care. If I was trying to sell her dad on this phone, Si intento vender este teléfono, forget it. olvídalo, He's got a phone. él ya tiene el teléfono He doesn't want to text anyone. y no quiere enviar mensajes a nadie. He doesn't want to search the web on his No phone. quiere navegar, Okay? He wants to ask his daughter how quiere preguntarle a su hija to do it for him. que lo haga por él. Okay? So forget it. I'm wasting my time. Así que olvídate, estoy perdiendo el tiempo. Okay. So we've got to find people that are hungry. Tenemos que encontrar a la gente que tiene hambre. We've got to make sure that we Tenemos que asegurarnos don't try to give this business away too soon. no regalar este negocio demasiado deprisa. Keep the value. Mantener el valor. Keep the value. Think about this. If I've got a loaf of bread, Si tengo una barra de pan, it's warm, just baked. caliente, recién hecho, It smells good. huele bien, But I'm trying to cram it in your face. intento metértelo por la cara And you don't want the bread. y no quieres el pan. Even if you wanted the bread, Aunque lo quisieras, you might stop and say, what's wrong with the bread? I'm trying to cram it in your face. te quedarás parado y dirás, algo le pasará al pan. So you're hungry, but you're thinking, Tienes hambre, pero estás pensando, this guy wants to get rid of it. ese tío se quiere quitar la barra de pan de encima. He knows something I don't know Sabe about the algo que yo bread. no sé sobre ese pan. Okay, so you think. Entonces piensas, So we have to be careful. tenemos que llevar cuidado. My dad learned this. Mi padre enseñó esto, aprendió esto. He got in the business in 1964, Entró en el negocio en el 64, November 1st. el 1 de noviembre. Went silver, 21% Cuando un plata, in December, the next month. Then just a minute, what? he got in business in November. All right, 64. 21%. He went 21% in December, 64. Let's see here. Yes. One month after he got in. Entró el negocio el 1 de noviembre y llegó a plata en diciembre. Now, very excited, very passionate, Muy apasionado very hungry. y con hambre, con ganas.
So for the next 2 years, Durante los próximos 2 años, nothing. nada. Down. Hasta abajo. His business went backwards. El negocio fue hacia atrás. He was so hungry, so passionate. Tenía tantas ganas y tanta pasión. People got in the business La gente entraba al negocio just for him to be quiet. solo para que él se callase. Or, well, let's see, if I get in business, maybe he'll be quiet. Si entro al negocio, a lo mejor te callas. If I get in business, maybe he'll go away and I A lo never mejor see te him. vas. Okay? And then he went and talked to all his family members and my mother's family members. Y se fue a hablar con todos los miembros de la familia mía y la de mi madre. And he found out that many of those people that he talked to or actually got in the business never did anything with it. Y descubrió que toda esta gente que entró en el negocio, Why? Never did anything with it. Those people he sponsored in the first couple of years never really did anything. y que toda esta gente que entró en el negocio con él, realmente no hicieron el negocio, solo entraron. So he almost quit. Por poco lo dejan. Almost quit the business. Now today, our family business, hello. Okay. So, but today, our family business Hoy en día nuestro negocio familiar is one of the top businesses of its kind es uno de los mejores negocios de su clase, de su tipo, in our industry. en nuestra industria. Okay? Our business is bigger than most of the other competitors of ours, Nuestro negocio es más grande que el negocio de nuestros competidores, outside our business. fuera de nuestro negocio. Now, but he almost quit. Pero por poco lo deja. He got discouraged. Se Discouraged. se desanimó, Disappointed in himself. se decepcionó consigo mismo So he got a hold of a book. y se encontró con un libro He read it. y lo leyó Changed his life. y le cambió la vida. I didn't know this stuff existed. No sabía que esto existía. I didn't know they had books like this No sabía que tenían libros así, that would teach somebody how to que le think pueden enseñar a alguien cómo pensar differently. de otra manera. How to think like successful people think. Cómo pensar como la gente que tiene éxito. How to think like winners think. Cómo pensar como piensan los ganadores. From that day, Desde aquel día he figured out, se dio cuenta, I almost quit. por poco lo dejé, So if I'm going to build a y business si quiero crear un negocio that will sustain que se itself mantendrá solo for my lifetime, this is my dad durante mi vida, thinking, todo eso es su padre pensando. I got to make a few changes. Tengo que hacer algunos cambios. So what I'm trying to tell you is everyone makes mistakes. Lo que intento decir es que todo el mundo se equivoca. Too many try to do it their own way Mucha gente intenta hacerlo instead a of su manera. following En vez de seguir the proven way. la manera que ya está comprobada. I got to do it my Yo way, voy a hacerlo a mi manera. even if I go bang my head 24 Aunque vaya dando times. cabezazos contra la pared. Okay? And many times we wear ourselves out. Y muchas veces nos desgastamos. Maybe I'll find it'll be a miracle. I'll become successful Puede que by knowing encuentre, nothing. puede que encuentre algo, será un milagro sabiendo nada conseguirlo. I gotta hurry up. Tengo que darme prisa. Rápido, right? But I've gotta hurry up. Tengo que But darme the prisa. main point is, La idea es, he said, I've got to start training my people. tengo que empezar a entrenar, preparar a mi gente. Because if they're anything like me, Porque si hay alguien como yo, they need this information necesitan esta información to stay consistent para que se mantengan consistentes and to learn how to train others. y aprender a enseñar a los demás. And this material will help Y este material ayudará people reprogram their thinking a la gente reprogramar su manera de pensar to operate at a higher level, para funcionar en un nivel más alto, okay? At a higher mentality. con una mentalidad más alta, otra mentalidad. If you're dealing with millions, Si tratas
funcionas con millones, it's different es diferente. than dealing with hundreds. Es diferente que trabajar con cientos. Like riding a bicycle and flying a plane, big Como difference. llevar una bici o llevar un avión. So training is everything. Así que preparación, entrenamiento es todo. Don't ever underestimate what Nunca you or I subestimes, need. nunca subestimes lo que tú o yo necesitamos. Okay? Every day. Todos los días. So, number one, you've got to have a Número list. uno, tienes que tener una lista. You've got to have a list of people. Lista de gente Who are you going to talk to? a la que le vas a hablar. How are you going to talk to them? ¿Cómo les vas a hablar? What are you going to say? ¿Qué les vas a decir? Don't do it yourself. No lo hagas tú solo. That's what most people make the mistake. Es donde la mayoría de la gente se equivoca. Now, if you've already done it Si ya lo has hecho and made the mistakes, y has hecho los errores, how do you recover? ¿cómo te recuperas? You learn. What did you do wrong? Aprendes. I'm not going ¿Dónde to, te has equivocado? I'm not going to get into all those details. No voy a entrar en detalles, But when you try to give pero cuando intentas dar, this business away intentas regalar este negocio too fast, demasiado deprisa, too easy, con demasiada take the facilidad, bread. o sea, toma el pan, Take the bread. toma el pan, What you're doing lo que haces, is you're taking the value away from that bread. le quitas el valor a ese pan. Okay? Something's wrong with the bread. Algo le pasa al pan. Why are you trying to push this bread ¿Por on? qué intentas empujar? Okay? So this is what my dad learned. Eso es lo que mi padre aprendió. He said, I need to start qualifying Necesito empezar my prospects. a cualificar a mis prospectos. Okay? Because I don't want to get people in my business No quiero gente en mi negocio that I have to chase them around a la que tengo que ir persiguiendo to find them. para encontrarlos. Okay? I want people working Quiero with gente me que trabaje conmigo, that are hungry. que tienen hambre, They want the bread. que quieren el pan. So I'm talking to people, Así que hablo con la gente, conversation, conversaciones, learning them. enseñándoles What do you want out of life? qué quieres de la vida, Okay? What do you want out of life? qué quieres de la vida, Why ¿Por would qué? you want this business? ¿Por qué quieres este negocio? Are you hungry? ¿Tienes hambre? For what? ¿Para qué? Bread? ¿Para el pan? No ¿Por el bread. pan? Steak? Steak? Chicken? ¿Filete? What do you want? ¿Qué quieres? Because I have an opportunity Porque tengo una oportunidad that can supply that for you. que te lo puede proveer, But pero if you're not hungry, si tú no tienes hambre, we're just wasting our time. estamos perdiendo el tiempo. But so you've got to hold this business Así que tienes que tener este a little negocio closer to you. cerca de ti, At the same time, a la vez you're always communicating with others. te comunicas con los demás. You're always looking. Siempre estás buscando, You're always looking. siempre estás buscando, You're always talking. siempre estás hablando, You're always learning. siempre estás aprendiendo. Hi, who are you? What Hola, do you ¿quién do? eres? ¿Qué haces? Okay? Develop a little relationship. Have a cup Desarrollar of coffee. relaciones. What is your ambition? ¿Cuál es tu ambición? Okay? How can I help? ¿Cómo puedo ayudar? But don't be so fast Pero no corras to show the plan. para enseñar el plan. Now some of you are going, oh, thank you, God. Algunos dirán, no, gracias Dios, Because I don't know how to show it porque already. no sé cómo enseñarlo de todas maneras. Okay. ¿Cómo hago? I'm going to talk about that. Hablaré de eso, Show the plan. enseñar el plan. Okay, nothing happens until someone shows the plan. Nada sucede hasta alguien da el plan. But I'm telling you Pero os estoy diciendo to qualify the person a little more. para cualificar a la persona, Because if you don't, porque si no lo hacéis, the business loses its value. el negocio pierde su valor. Okay? So that's the main thing I wanted to tell you tonight. Es lo principal que os quería decir hoy. Because I don't have time to tell you all the other stuff that's No important. tengo tiempo para deciros todas las demás cosas que son But importantes. you have a great team, Pero a great tenéis un leadership team here. gran equipo y grandes líderes They know how to build. y saben cómo construir They know what they're doing. y saben lo que están haciendo. I have confidence in them. Confío en ellos, I promote them. los promociono You should. y vosotros deberíais Always promote your team. promocionar vuestro equipo You build credibility para crear credibilidad within the team. dentro del equipo.
Okay? So when you promote Cuando promocionas the team, al equipo, you give the team credibility. le das credibilidad al equipo. Okay? Let me explain. Quiero I don't explicar. really have time, but let me explain. No tengo tiempo, pero voy a explicar. If you borrow money from the bank, Si pides dinero prestado del banco, you need credit. te hace falta crédito. You need to be credit worthy, Tienes que ser, right? You need credit. That means you have to pay your bills. tienes que tener credibilidad como pagador. Okay? So when you pay bills, Cuando pagas facturas, you create credit. creas crédito. Banks will loan you money if you have credit. Bancos te prestarán dinero si tienes crédito, o sea, no tener impagados. So in the business world, Así que en el mundo de los negocios we need to establish tenemos que establecer our own credibility. nuestra propia credibilidad. Okay? So we give credit Así que damos el crédito in promotion en promocionar, to each other. promocionarnos mutuamente. So when we bring people into our business, Así que cuando traemos a la gente a nuestro negocio, if you invited people to the meeting tonight si has invitado a alguien a la reunión de esta noche and you talk about me y hablas sobre mí, or the upline, whoever's doing the meeting, o alguien por encima mío, o por encima de cualquiera, when we speak, cuando hablamos, people know more about us. la gente sabe más sobre nosotros. They're more willing to listen when they know a little bit more about us. Están más dispuestos a escuchar cuando saben algo más sobre nosotros. And you give me credit, Y me das crédito, I can now give you credit. y entonces yo puedo hacer lo mismo por ti. Okay? And so that's very important in building a strong team. Es muy importante para hacer un equipo fuerte. We support each other. Ayudamos los unos a los otros. In sports, En el deporte, when someone makes a catch or a basket, cuando alguien coge la Go. pelota, o lo que sea, we high five, we jump, and we nos saludamos, chocamos 5, recognize. Okay? We have to do that in our team. y tenemos que hacerlo juntos en nuestro equipo. But learn to show the plan. Pero enseñaros a dar el plan, If you don't know how to show the plan, si no sabéis cómo dar el plan, you're not real serious about your business. no os estáis tomando el negocio en serio. And you can't take it to a bigger No level podéis llevarlo a otro nivel, till you learn that. hasta que aprendáis a hacer eso. You don't know how to show the plan, Si no sabéis dar el plan, you don't know how to drive. no sabéis cómo conducir. You got a car, Tenéis un you coche, got the business, you don't know how to drive. no sabéis cómo conducir. So you're stuck. Así que te quedas parado. You're dependent on someone else. Dependes de otro. You can move faster if you learn to show the Te plan. puedes mover más deprisa si te enseñas a dar el plan. I had to learn how to show the Yo plan. tenía que enseñarme a dar el plan. Okay? So it's important. Así que es importante. It will build your confidence level. Os creará confianza en vosotros Read mismos. books. Leer Read libros. books. The business works. El negocio funciona. The products are great. Los productos son fantásticos. Promote them all. Promocionarlos. But the more that you do it, Cuanto más lo hagáis, the more you believe in it. más vais a creer en ellos. And people know when you aren't consistent. Y la gente sabe cuando no sois Because consistentes. they sense Ellos perciben when you're not confident. cuando no tenéis confianza en vosotros And mismos. confidence comes from consistency. La confianza en uno mismo viene de la consistencia. Practice makes permanent. La práctica hace permanente. Okay. Use the tools. Usar las herramientas, Books, audios, audios. profiles. What? Profiles. What profiles? Profiles of you've got you may have, you may not, but profiles of success. Promote the line of sponsorship. Promote the Diamonds Up line. Y promocionar a los que ya han tenido éxito. We've got the #1 business in our industry. Tenemos el negocio número 1 en nuestra industria. This is the direct selling magazine for the world. What? Direct selling? Direct selling magazine for the world. Is that the name? Yeah. Ah, Direct selling news. direct selling. So it's the best-selling magazine? It's a magazine Yeah. that ranks all the direct selling companies. Y estamos en la revista
cuyo nombre yo no sabía, de las empresas de venta, de las 100 mejores empresas de venta directa. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Direct selling. Direct selling. Now, it's got all these top 100 companies in the 100 world. mejores compañías del mundo. And the industry does over 100 billion. La industria hace más de 100.000 millones. So it's not a small industry, Así que no es una industria pequeña. okay? Here's the top 10, Aquí los mejores 10 the top 10 in the industry. en la industria. Guess who's number 1? Adivinad quién es el número 1. That's what we're talking about tonight. Eso es de lo que estamos hablando esta Okay? noche. So you gotta know what you're in. You gotta Así que understand tenéis que saber dónde estáis you're in the y biggest, comprender que estáis en la más grande you're in the best. y en la mejor. Now, if someone wants to argue with you, Si alguien quiere discutirlo con vosotros, there's no need to argue. no hace falta discutir. If they don't understand, Si no lo entienden, it shows their lack of knowledge. demuestra su falta de conocimiento. Okay? Give them some information. Darles algo de información Always remember, y don't burn siempre bridges. recordar no quemar los puentes. We're all ignorant in something. Todos somos ignorantes en algo. We're all learning. Todos estamos aprendiendo. Some of us refuse to keep learning, Algunos de nosotros rechazamos aprender and some of us keep learning. y algunos de nosotros seguimos aprendiendo. Become confident enough Ten tanta confianza in what we do en lo que nosotros hacemos and how we do it y cómo lo hacemos that people will see para that que la gente lo vea, confidence in you. para que vean esta confianza dentro de vosotros. You'll see your business change. Veréis que vuestro negocio cambia. Okay? But stay learning, stay at it every day, Seguid estudiando, estad encima todos los días and keep promoting the team while you're learning. y seguid promocionando al equipo mientras estáis estudiando. Because the team will help us all do what we're doing better. Porque el equipo nos ayudará a hacer mejor lo que estamos haciendo. When we're on the team, we don't have to play every position. Cuando estamos en un equipo no tenemos que jugar cada posición. But we got to learn to work as a team, always working better. Tenemos que enseñarnos a trabajar como un equipo, porque siempre se trabaja mejor. So I've got to leave. I've spent Tengo que irme, more than my time, but he gastado again, más tiempo del que debía. the most important thing I said tonight Lo más importante, ya lo he dicho, is this business es que este negocio is valuable. es valioso. Learn, Enseñaros, aprender, learn not to cheapen it. no lo volváis barato, Okay? no lo convirtáis en algo barato. Okay. Show the plan, Enseñar el plan, dar el plan, but make sure you qualify who you show it to. pero asegúrate de saber a quién se lo estás enseñando. When I hire people in some of my businesses in the U.S., Cuando cojo la gente para alguno de mis negocios en los Estados Unidos, I don't hire everyone that's breathing. no cojo a cualquiera que respira. I qualify. Compruebo primero quién es. Are you qualified? ¿Estás cualificado? In our business, En nuestro negocio, one of the first qualifications is, una de las primeras cualificaciones es, are you hungry? ¿tienes hambre? Do you want more? ¿Quieres más? Okay, I can help you. Entonces te puedo ayudar. And here's how we do it. Y lo hacemos así. Those first questions are important. Estas primeras preguntas son las Are importantes. you hungry? ¿Tienes hambre? I can help you. ¿Te puedo ayudar? Let's go. Vamos a Let's hacerlo. get started. Empecemos. Otherwise, nice to meet you. Si no, encantado de conocerte. Have a nice life. Que tengas una buena vida. Always the door is open, La puerta siempre está abierta. but you got to be hungry. Pero tienes que tener hambre. Don't frustrate yourself in No. areas that they're not hungry. No te sientas frustrado y te metas en zonas donde la gente no tiene hambre. Okay, we got to go. Sorry. Se queda una horita más, tranquilos. Bueno, la verdad que para los que somos empresarios es un lujo, un privilegio poder haber tenido
Yager, porque bueno, pues los que llevamos mucho tiempo en esta profesión ya crecimos con mis padres, que vieron con sus padres, ¿no? Como aprendices, ellos eran maestros y sus hijos como segunda generación pues siguen el legado y pegándole muy fuerte, ¿no? Entonces para los que somos empresarios, tener a esta gente aquí de verdad es un sentimiento increíble porque es un lujo. Es un lujo. Simplemente para terminar, el próximo miércoles a las 9, aquí mismo, estará Luis Collantes haciendo también la OE, ¿ok? Los platinos tienen las entradas también para el próximo seminario del día 29 de abril, que sabéis que estará Fausto Gutiérrez. Entonces, no te quedes sin la entrada porque ese pabellón le vamos a llenar. Entonces, ten tu entrada para poder promover y poder estar el día 29 ahí con la agenda puesta. Los platinos tienen las entradas. Nos vemos el miércoles que viene y con muchos invitados, ¿vale? Buenas noches.